¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente en la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y con mucho afecto y cariño les saludo en este ya domingo 28 de febrero. Estamos terminando el mes. Ya mañana empezaremos el mes de marzo y hoy estamos empezando por la segunda semana de Cuaresma. Seguimos nuestro camino en este proceso de conversión, en este proceso de acercarnos más a Dios. Empezamos a caminar el miércoles de ceniza, a prepararnos para vivir con mucha pasión y con mucho amor todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que hoy como siempre, nos da un mensaje de amor y de esperanza, porque nos enseña que nuestra vida es como una moneda que tiene dos caras, pero las dos caras forman una sola cosa. Una sin la otra no tendría sentido. La primera lectura de hoy está tomada del libro del Génesis, capítulo 22, versículos 1 y 2, 9 y 13 y 15 al 18. Del 9 al 13 y del 15 al 18. En la segunda lectura meditaremos a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 31 al 34, y el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Algunas veces yo he preguntado en mi parroquia y les pregunto a ustedes que reflexionen ahorita, ¿qué tiempo litúrgico les gusta más a ustedes? ¿La Navidad o la Cuaresma? Es muy común que la respuesta sea que nos gusta más la Navidad, porque la Navidad nos habla de la alegría del nacimiento del Señor, nos habla de las posadas, de las fiestas, de los convivios, de los regalos, de las luces, de los arbolitos de Navidad, del amor que Dios nos trae y que incluso hasta las guerras se detienen. Cuando hay guerra en tiempo de Navidad se hacen una pausa. La Navidad nos habla de muchas cosas muy hermosas. En cambio, la Cuaresma pues, nos habla de tristeza, de pasión, de sufrimiento. Pero yo les he dicho siempre que realmente la más importante para nosotros es la Cuaresma, sobre todo el Triduo Pascual, para nuestra fe, porque es lo que celebramos todos los domingos, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y es lo que nos trajo la salvación. Sin la pasión, la muerte y la resurrección, la Navidad no tendría sentido, porque Jesús vino a eso, vino a salvarnos, vino a dar su vida por nosotros. ¿Por qué les digo esto en este día? Porque en esta fiesta de la transfiguración del Señor, o más bien en este día en el que el Evangelio nos habla de la transfiguración del Señor, y de hecho todas las lecturas nos hablan de esas dos cosas que tiene la vida. La transfiguración, este pasaje sucede después de que Jesús les hace el anuncio de su pasión, muerte y resurrección. Les dice que el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que morir, tiene que padecer mucho, que será asesinado, pero que resucitará al tercer día. Una frase importante en este evangelio es la voz que se escucha de nuestro Dios que dice, esta frase a pesar de ser corta tiene dos partes, una presentación y otra un mandato. La presentación dice, este es mi hijo amado, o sea, presenta a Jesús como su hijo a quien tanto ama. Y el mandato es, escúchenlo, o sea, no es una sugerencia. Y nosotros no sabemos escuchar. Ahorita alcanzaremos a meditar un poquito la diferencia entre escuchar y oír. Porque los discípulos oyeron que Jesús les dijo que tenía que padecer y se centraron en eso. No, Señor, esto no puede sucederte, no es posible. Pedro hasta se lo lleva aparte y lo trata de persuadir. Pero no escucharon que Jesús dijo que también iba a resucitar. Se nos quedamos solamente con esa parte del dolor porque no escuchamos. Oír es simplemente captar a través del sentido del oído un estímulo o una voz, pero escuchar es entenderla, es meditarla y es llevarla a nuestra vida. Entonces, por eso el pasaje de la transfiguración nos enseña que no hay resurrección sin muerte, que no hay Pascua sin cruz, que no hay monte Tabor sin monte Calvario. O sea, son dos cosas que van de la mano y que van unidas, pero que al final, como dice San Pablo, ¿quién nos podrá vencer? Dice San Pablo en esta segunda lectura, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en nuestra contra? O sea, nadie puede vencernos, el mal nunca va a vencer al bien, porque Jesucristo enfrentó a ese mal supremo que es la muerte y lo venció. Entonces, nuestra relación con Dios siempre es una relación de amor,
pero en una relación de amor no todo es dulzura, no todo es miel sobre hojuelas. La rosa es muy hermosa, pero también tiene espinas. Miren en esta primera lectura, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. O sea, Abraham a lo mejor, pues obviamente no entendía por qué Dios, que le había prometido una gran descendencia y le cumple con el nacimiento de su hijo Isaac, porque ahora se lo pide, si es el de la promesa. Y fíjense, así como en el Tabor dijo Dios, este es mi hijo amado, aquí le dice a Abraham que sacrifique, dice, toma a tu hijo a quien tanto amas y ofrécemelo en sacrificio. O sea, el sacrificio es grande porque no le está ofreciendo, no le va a ofrecer uno de sus ganados, algo sin importancia. Le está pidiendo que sacrifique a su propio hijo a quien tanto ama y que es el partícipe de la promesa. Sin embargo, en los tiempos de Abraham era común que a los dioses se les ofreciera el primogénito. Era hasta cierto punto común el sacrificio humano. Por supuesto que el Dios de Isaac, el Dios de Abraham y el Dios de Jacob no iba a querer que le sacrificaran humanos, pero de alguna manera es una prueba de fe. Es una prueba en la que Abraham confía plenamente en Dios. Entonces, ese amor tan grande que Abraham siente que Dios le tiene, no se quita por el hecho de ofrecer este sufrimiento, este sacrificio. Y Abraham está dispuesto a hacerlo porque sabe que de alguna manera Dios va a cumplir su promesa. Sin embargo, Dios, al ver esa disponibilidad de Abraham, le dice que suspenda ese sacrificio y en respuesta o en recompensa a esa disponibilidad que tuvo, le dice que le dará abundantes bendiciones y que su generación será inmensa, más grande que las estrellas del cielo y que la arena del mar. Entonces, esa es una prueba de fe, de saber que nosotros, aún en el momento del dolor, en el momento del sufrimiento, tenemos que mostrar que aunque no entendamos en nuestro razonamiento como no entendía Abraham, pero sí tenía esa fe y esa confianza en que lo que Dios hacía tenía un propósito. Incluso aquí Dios perdona a Abraham porque le quita, no lo deja pasar por el sacrificio, por el sufrimiento de ver morir a su hijo, y perdona a Isaac porque no es sacrificado. En cambio, dice San Pablo, dice aquel de que Dios no perdonó ni a su propio hijo con fin de que nosotros fuéramos salvados, ni él se perdonó el ver ese sufrimiento de ver a su hijo morir en la cruz. Todo eso por amor a nosotros. Entonces, eso nos habla, nos remarca todavía eso que les acabo de decir, que el amor es algo, por supuesto, supremo, que nos da alegría, que nos da gozo, que al final nos da algo más grande que todo, pero que tiene que pasar por sufrimientos. El verdadero amor siempre pasa por sufrimientos. Y en la transfiguración, como les decía, Dios dice, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Y ese es el problema de nosotros. Nosotros venimos a misa y estamos sentados oyendo las lecturas que hacen mis hermanos en el ambón, oyendo la predicación del sacerdote o del diácono que esté predicando, pero no la escuchamos. Nos quedamos solamente en el oído y no lo llevamos a nuestro corazón. Y en esto, una prueba grande es en estos momentos de pandemia en la que ha habido lamentablemente más de 9,000 muertos aquí en Nuevo León, ya casi nos acercamos a los 10,000. Y muchas de estas personas, por la mayoría, o en este caso de los que fallecen por esta pandemia, pues no son entregados en su cuerpo a los seres queridos, sino que se les da en las cenizas. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Miren, antes de que hubiera la costumbre de la cremación, pues lo más natural era la inhumación, o sea, era el cuerpo presente y eran las exequias o las misas de cuerpo presente, y a nadie le pasaba por la cabeza llevarse ese cuerpo a su casa. Por supuesto que de terminar iba y se entregaba en el sepulcro. Hoy que tenemos la oportunidad de que todo ese proceso en el que el cuerpo se hace cenizas como está destinado, y que nos lo entregan ya en una urna en cenizas, mucha gente prefiere tenerlo en su casa, no quiere desprenderse de él, no quiere entregarlo. Y esto, mis hermanos, es una prueba de que no tienen una fe suficiente en Dios, como Isaac, como Abraham. Abraham iba a desprenderse de su hijo para entregárselo a Dios.
y nosotros no somos capaces de desprendernos de una urna con cenizas que ya no es la persona a quien amamos, porque la persona a quien amamos, cuando pasa por el trance de la muerte, pasa ya a una esencia diferente, a un modo de vida diferente, y ahí no son más que los restos que quedan del cuerpo, de la materia física, que no es la que tiene importancia. Por eso Jesús decía, no se preocupen de aquellos que pueden matar su cuerpo, preocúpense de los que pueden matar su alma, porque el alma es la que se puede perder. El cuerpo, a final de cuentas, se deshace y solamente se reintegra el día de la resurrección final cuando tenga que entrar en un cuerpo glorioso. Entonces, Jesús después, y si se fijan cómo la liturgia es muy adecuada o es muy precisa. El domingo pasado, la liturgia nos presentaba al Dios hombre, a Jesucristo como un verdadero hombre que sufre las tentaciones. Y hoy la liturgia nos presenta a Jesucristo como un verdadero Dios, porque nos presenta ya con su cuerpo transfigurado, como va a ser el día, como fue el día que ya regresó a su mundo original que era en el cielo, y como va a ser nuestro cuerpo va a ser glorificado cuando ya pasemos por la muerte y podamos entrar al reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, la transfiguración nos enseña que esta cuaresma la debemos de vivir pensando en que el sufrimiento tiene un propósito, en que el sufrimiento tiene una finalidad. Y nos enseña que cuando tú estés pasando por ese sufrimiento, cuando estés pasando por el Calvario, te acuerdes del Tabor. Cuando estés pasando por el sufrimiento de la pasión, te acuerdes de la gloria de la resurrección. Y que sepas que esos sufrimientos que estás pasando no son eternos, que esos sufrimientos son pasajeros y tienen un propósito que te van a llevar. Si tú los ofreces a Dios, si tú los vives no renegando de ellos, sino uniéndolos al sufrimiento de la cruz de Cristo, esos te van a ayudar a purificarte para que un día estés en el cielo junto al Señor, que es lo que todos queremos. Nadie le gusta sufrir. Pedro dice, qué a gusto estamos aquí, Señor, hagamos 3 chozas para quedarnos aquí. Pues por supuesto que cuando nosotros estamos en el momento de la alegría, en el momento del placer, en el momento de la felicidad, quisiéramos que fuera eterno, quisiéramos que quedarnos en ese momento. Pero Jesús les dice, vamos, tenemos que regresar a cumplir nuestra misión allá y no le cuenten a nadie esto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y nuevamente ellos oyen pero no escuchan porque no saben entender qué significa eso de resucitar de entre los muertos cuando Jesús se los ha estado ya anunciando. Entonces, mis hermanos, vivamos esa transfiguración fortalecidos en la fe para que el sufrimiento y el dolor que nos toca vivir en el día a día, cargar la cruz de cada día como nos pidió Jesús, sea siempre con una fe puesta, con una esperanza puesta en que la gloria de la resurrección, en que la gloria de la bendición siempre va a ser el resultado final de todo este dolor. Dice San Pablo, no hay dolor tan grande que vivamos en este mundo que se compare con la gloria eterna que vamos a recibir en el cielo. Les doy la bendición esperando que esta segunda semana de Cuaresma la empecemos a vivir si todavía no logran llegar a esa intensidad, que cada vez nos acerquemos más a esa intensidad del amor de Dios, a que nos sintamos amados por Dios aún en las espinas, que no nos sintamos amados por Dios solamente en las rosas, sino nos sintamos amados por Dios en la espina y que sepamos que esa cruz que nosotros cargamos no se compara a la cruz que Cristo cargó por nosotros y que aún así Él sigue metiendo el hombro para cargar la cruz de nosotros también y ayudarnos a seguir adelante en esa situación. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Recuerda lo que Dios te dice. Este es mi Hijo muy amado. Escúchalo. Y escucha decir a Dios cuánto te ama y cuánto espera abrazarte al final de los tiempos. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho, que estés bien. Y te deseo un día lleno del amor de Dios.